Saludo a los que están viendo por YouTube o por Facebook. Soy el pastor Adolfo Cataldo del Ministerio Montesanto. Pertenecemos al Ministerio Montesanto que está allá en Mendoza, presidido por el apóstol David Neyer. Allá en Mendoza está la casa matriz y nosotros estamos acá en General Madariaga, provincia de Buenos Aires. Amén. Estamos en los Buenos Aires. Acá yo tengo un pequeño contratiempo porque mi computadora me dice que quiere que la jubile. Pero claro, pobre, después me la van a llenar de gases lacrimógenos. Si la jubilo, la pobre. Uno más, un tiempito más, le digo. Está bueno lo de el libro de los Hechos, que venimos hablando ya de tiempos atrás. Recuerdan que la semana pasada vimos acerca ¿de qué vimos? La sanación del paralítico, ¿cierto? Que fue instrumento. Pedro estaban con Juan, dieron la sanidad. Vimos que Pedro no se jactó de un poder que en realidad él no tiene, sino que era del Mesías, y reconoció que él es un instrumento, así como nosotros debemos reconocer que todo lo que hagamos para su gloria es justamente porque Él nos usa, así como cuando predicamos, así cuando oramos, todo es para la gloria del Eterno, no es para la gloria de aquel que ora, porque eso es justamente ego, creer que uno lo hace, uno simplemente es un instrumento. Y eso es lo que veíamos el Shabbat pasado, que leímos justamente Hechos 3 y 4, si mal no recuerdo. Yo hoy quiero, si bien en el capítulo 4 también me voy a detener en un pasaje, pero los invito a que vayan buscando Hechos 4, mientras voy ordenando mis ideas. Hechos 4. Le voy a pedir un tecito. Vamos a leer del 1 al 11, ¿sí? ¿Lo tienen? Dice así: mientras ellos hablaban al pueblo, se le echaron encima a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes son los que estaban hablando? Pedro y Juan. No, Pedro y Pablo. ¿Quién dijo Pedro y Pablo? Ese era un conjunto musical, creo. Pedro y Juan. Dice, indignado porque enseñaban al pueblo y anunciaban que en Yeshua la resurrección entre los muertos. Les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. Llegaron el número de los hombres como 5,000. Y sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaba allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo,
Si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? ¿Sabe todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua Mashiach, Jesucristo de Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de entre los muertos, y por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros? Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Hasta ahí quiero que me acompañen con la lectura. Fíjense qué tremendo. Cuando íbamos leyendo el 4:4, que dice que se convirtieron 5.000 hombres. Me imagino el equipo de audio que tienen que haber tenido para estar proclamando, porque dicen 5.000 hombres. Recuerden que siempre contaban a los varones. Está igual que el milagro de los panes y los peces. O sea que si habían 5.000 hombres, probablemente habrían unas 4.000 mujeres, por lo menos. Y de esas mujeres, sus hijos. O sea que era un número muy grande los que se convirtieron en ese día. Un pueblo. Fíjense que teniendo todo en contra para predicar, esto es un llamado de atención para todos. Tenía todo en contra para predicar y sin embargo predicaban con tal pasión que lograron que se convirtieran estos 5.000. Eso es, cierro paréntesis. Acá ven, recuerdan que hablábamos que los sacerdotes eran saduceos, ¿sí? Y los saduceos iban en contra en sí, estaban en contra de la resurrección. ¿Sabían ustedes que ellos decían que no existía la resurrección? Por lo tanto, los estaba incomodando porque ellos eran la autoridad. Ellos eran los que tenían el poder. Y había acá un grupo de personas que lo estaban incomodando porque cuando a las personas las sacás de esa zona de confort en conocimiento o poco conocimiento, y cuando le querés enseñar lo que la Torá dice, no sé si a alguno le ha pasado, se molestan o se enojan o no lo aceptan. Y esta gente se sentía incómoda porque le estaba tirando abajo todo un edificio, una estructura religiosa. Ellos habían creado toda una estructura de que no existía justamente la resurrección. Y estos hombres dijeron que Yeshua, Jesús, el Cristo, aquel que ustedes crucificaron y que Dios levantó entre los muertos. Remarco eso, porque hasta Yeshua, Dios lo levantó de los muertos. Para que no crean, a ver, para que no dejemos que Amalek nos ataque. Porque esa es una parte de que cuando Amalek nos ataca, cuando creemos que nosotros es por nuestro propio medio, nuestro propio esfuerzo, que logramos lo que tenemos. Esta gente estaban en contra de Pedro, por supuesto. Estaba, como quien dice, removiendo el avispero, algo así. Y lo tremendo, fíjense ustedes, qué tremendo que es cuando las personas se encierran en falsas creencias, porque nosotros hoy en día sufrimos, somos víctimas de esas falsas creencias. ¿O cuál es la iglesia oficial? La iglesia verdadera que dicen, la iglesia del reemplazo, es la teoría del reemplazo, o sea, ya Israel no va, sino está la iglesia que vino a fundar Jesús y que puso a Pedro como la piedra fundamental. ¿Es o no? ¿Dice o no? Ustedes saben que esta gente, Pedro y Juan,
no le estaba predicando a gentiles, le estaban anunciando las buenas nuevas a los judíos. ¿Logran captar eso? O sea, abran su espíritu. Generalmente nosotros, ¿a quiénes predicamos? A los que no conocen a Dios. ¿Sí? Pero estos estaban predicando a los que conocían a Dios, pero negaban al Hijo. Y toda la proclama de este Pedro, que durante su vida, mi vida, nos mintieron, no eran los gentiles, eran los judíos, porque Yeshua vino justamente a los judíos. Y esta gente anunciaba el evangelio de la salvación. Pregunto, ¿en dónde está escrito el evangelio de la salvación? ¿En el antiguo pacto o en el nuevo pacto? ¿En dónde? Bien ahí. En el antiguo pacto, porque lo que esta gente predicaba era justamente el antiguo pacto, porque el Nuevo Testamento aún no estaba. ¿Y qué es lo que dice la religión? Que el evangelio de la salvación está en el Nuevo Testamento, por eso el Viejo Testamento ya no va. Y es imposible. Ustedes saben que si sacáramos todos los versículos del Tanaj en el pacto renovado, es un 55% del escrito del pacto renovado, son todos versículos del Tanaj. ¿Me siguen? O sea, hermanos, entonces, ¿cómo puede ser que el sistema tan astuto hizo que el ser humano se desviara totalmente de la verdad? Porque el sistema logró hacer creer que el antiguo pacto ya no va, que ahora Yeshua, la Torah ya no, perdón, la Torah no es para este tiempo, porque Yeshua vino a traer salvación. Es lo que se escucha afuera. Pero nosotros somos privilegiados, cada uno de ustedes son privilegiados, hermanos. Valórense, valoren el privilegio que tienen de que Dios los está llamando y los está despertando del letargo que el sistema nos había puesto. Recuerden ustedes con el tema de las fiestas, por ejemplo. La fiesta, vos decís a cualquiera afuera, la fiesta santa de Dios, ¿y qué te dicen? Fiesta de los judíos. Y si bien es fiesta para el pueblo de Dios, es fiesta para Israel, pero ahí está la decisión de uno, si quieres ser realmente hijo de Dios, ser parte del pueblo de Dios, tenés que sí o sí aceptar la fiesta, pero entendemos, y hemos hablado años atrás, que las fiestas te hacen libre, que las fiestas te hacen despertar. Por eso es que cuando Moshe le dijo al faraón, que Dios le decía que dejara a su pueblo ir al desierto a celebrar fiesta, no le dijo déjalo libre, pero sabía que si iba al desierto a celebrar fiesta estaba la libertad. O sea que nosotros somos libres por medio de celebrar fiesta. Y esta gente lo sabía. O sea, Pedro y Juan lo sabía, pero lo que no lo sabían son los que han tomado el libro de los Hechos como el fundamento de la iglesia cristiana. Cuando digo iglesia cristiana es el reemplazo
de Israel. El libro de los Hechos lo han tomado como que es la proclama a los gentiles. Y acá Pedro no le está proclamando a ningún gentil, le está hablando a los judíos. ¿Por qué? Porque la salvación también es para los judíos. La salvación viene para los judíos. Esto es para los judíos. Porque si leemos los evangelios, está hablando de los judíos. Yeshua le está hablando de los judíos. Digo judío porque es justamente la tribu que está representada y que visible en este tiempo, pero al decir los judíos, estoy hablando a ese pueblo de Israel. La salvación fue anunciado en este tiempo justamente para que desde los judíos nosotros la recibamos. Va a decir, yo no soy judío, pero somos injertados por medio de Yeshua. Nosotros tenemos que empezar, yo leyendo un documento, me daba cuenta del error que he cometido y que tal vez muchas iglesias cometen a la hora del bautismo. Porque ¿quién se bautizaba acá, en esta iglesia, del primer nacimiento? Y no sé, los otros se han bautizado en otra iglesia. Te bautizás, o sea, aceptás a Yeshua, que es la salvación, y sos metido en el agua, y de ahí pensamos que ya está todo listo. Ya ahí puedes hacer Shabbat, puedes servir, o no. Pero ¿sabe cuál es el error? Que automáticamente es como entrar a la salvación, sos bautizado y automáticamente tenés que ser inmerso en la palabra del Eterno. Para que no venga el engañador y te confunda. Porque cuando uno, en la emoción del bautismo, empieza a escuchar frases, clichés, y empieza a creer como si fueran una doctrina verdadera, como que es la verdad que está en la Escritura. Inclusive todos ahí nomás le ponen el pescadito en el auto, le ponen frases bíblicas y ni saben qué significa esa frase. Por eso yo le pido perdón por no haber hecho esto. Pero lo vamos a empezar a hacer. No quieren, no quieren estudiar. Vamos a empezar a meternos en realidad en el agua que nos purifica. Porque la Torá es el agua que nos purifica. Pero para eso tenemos que estudiar esto y prestarle atención, masticarlo, regurgitarlo, volverlo a masticar. O sea, ay, qué asco. Pero las vacas están bien gorditas y bien fortalecidas porque hacen eso. Nosotros comemos tan rápido que no absorbemos los nutrientes del alimento que estamos comiendo. Por eso es lo que yo, pesado de muchos, algunos de ahí, capaz, uno o dos capaz que dicen que pesado que el pastor, como jode con esto, con otro, es porque necesito que lo que comieron, y lo comieron a la apurada tal vez, lo regurgiten y lo vuelvan a masticar para sacarle más nutrientes. Porque no hay peor situación de un ser humano que esté debilitado espiritualmente. No hay peor situación de un ser humano que tenga, ¿cómo se dice cuando alguien está sin nutrientes? Esté anémico espiritualmente. Inclusive hay gorditos o gorditas que están anémicos porque están llenos de lo que no necesitan.
Por eso, este alimento sé que lo necesitamos. Y esforcémonos en meter en nosotros, vuelvo a lo que siempre digo, no vengamos simplemente a cumplir, sino alimentarnos y esforzarnos, alimentarnos, porque yo valoro mucho la vida de cada uno de ustedes y yo sé que hay propósito en sus vidas. Y tal vez por ahí se me chifla el moño porque ustedes no ven lo que el Eterno ha visto en sus vidas y lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y andan ahí desnutridos y Dios no te quiere desnutrido, Dios te quiere fortalecido. Y más en estos tiempos que se avecinan. Perdón, voy a tomar. Ahí se te cayó un sobre. ¿Vieron el versículo 4:11 que lo leíamos? Dice, este es Jesús, la piedra desechada para vosotros. Y me llamó la atención esto de la piedra desechada. Y es tremendo la falta de conocimiento que existe, porque la piedra angular, ¿tenés una de las imágenes esas que te dije que no van? Cuando ustedes escuchan la piedra angular, ¿qué es lo que se les viene en la cabeza? No, una piedra, no la casa. Ya quiere tener la casa lista. Una piedra angular. Una piedra, o sea, tenés una piedra y una piedra angular. ¿Cómo sería una piedra angular? ¿Eh? La que sostiene todo. ¿Eh? Sí, pero a ver, es la piedra pero ¿a qué se refiere piedra angular? Bien ahí, la profesora de matemáticas. Piedra angular es un ángulo, por eso dice piedra angular. Y ahí tenemos exacto, lo que pasa es que en este tiempo, más allá de que acá muchos no usan, allá en Mendoza, por ejemplo, tenemos la viga de fundación y la viga de lindel, que cumple, o sea, en la época que acá está hablando, que fue escrita la Torá, no existían vigas, existían las piedras angular que servían para sostener las paredes, que no se abrieran, porque vos podés poner un ladrillo así y las paredes se abren. O sea, en la antigüedad la piedra angular servía como la base, como dice César, y era sobre el cual se construía el edificio, era la parte fundamental, y era una piedra justamente de gran tamaño que hacía la esquina de la edificación y que le daba estabilidad y rigidez a la estructura. Presten atención, no se me distraigan. La piedra angular le daba a la estructura estabilidad y rigidez, ¿sí? O sea que una vez que estaba posicionada era fundamental para... sentate, Juancho. Sentate. Una vez que estaba posicionada, era fundamental para asegurar que las demás partes del edificio se alinearan correctamente. O sea, tenía de dónde arrancar y era para que eso tuviera una integridad a lo largo del tiempo, o sea, para que no se cayera, para que permaneciera inmóvil. Por eso la expresión piedra angular la vamos a encontrar en la escritura como 6 veces. Y les doy los versículos. Lo que cita acá Pedro, que le está citando a los saduceos, es el Salmo 118, 22. Salmo 118, 22, que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo.
También lo van a encontrar en Isaías 28, 16. Si tienen algún micrófono por ahí a mano y lo quieren ir leyendo, por favor. Isaías 28, 16. Bueno, gracias. Por tanto, Yahvé, el Señor, dice así: He aquí, yo pongo en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, dice. Después también lo tenemos en Mateo, en los Evangelios, en Mateo 21, 42. Y es como yo le decía, todo lo que encontramos en los escritos mesiánicos, no todo, sino un 55% son versículos tomados del Tanaj. Mateo 21, 42 dice, Yeshua le dijo, ¿nunca leíste en la escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. También lo encontramos en Marcos 12, 10, en Lucas 20, 17. Marcos 12, 10, Lucas 20, 17. En Hechos 4, 11, que es lo que citábamos recién. Y en 1 Pedro 2, 7. Vamos a encontrar que en alguno dice la piedra angular o cabeza de ángulo. Cabeza de ángulo, o sea que es la traducción más literal, proviene del término griego que es acrogoniaios. Acrogoniaios. Es A, K de kilo, R, O, G de gato, O, N, I, A, I, O, S. Y es justamente significa cabeza angular. Y en hebreo, la palabra es piná, es doble N, H al final, piná. ¿Qué quiere decir? Justamente o sea, ángulo. Se traduce como cabeza de ángulo o piedra angular. O sea, la idea es que la piedra angular es fundamental para la estructura del edificio. Eso es lo que tenemos que tener presente. La piedra angular es fundamental para la estructura del edificio, porque el ángulo o la esquina principal es donde se unen las dos paredes. Presten atención. Cimiento estable, eso está en Isaías 28, 16, habla como cimiento estable, y que es lo mismo que parecido a lo que es piedra angular. Piedra, ¿qué significa piedra? En hebreo es Eben, con B baja, Eben, que deriva de la raíz Abán, que significa piedra o roca. En el contexto de lo que es la Sagrada Escritura, se usa para referirse a las piedras usadas en la construcción, que son fundamentales para la estabilidad y la durabilidad de una estructura. La piedra puede ser tanto literal, en términos de construcción física, como figurativa, en términos de fundamentos espirituales y morales. Porque acá, lo que le está diciendo Pedro a los saduceos, que Yeshua es justamente el que viene a unir las dos casas. Él venía a unir las dos casas. Era necesario que Él estuviera para unir las dos casas, porque las casas no estaban divididas. Es más, el reino del norte ya había desaparecido. Pero Él vino
a los judíos. Y gracias a eso, a que muchos los rechazaron y fueron perseguidos, nosotros recibimos el privilegio de hoy estar hablando de esto como parte de ese pueblo. ¿No se sienten privilegiados? En el Tanaj, cuando habla de roca, se refiere justamente a algo duradero o confiable. En Deuteronomio 32:4, ahí se menciona que Dios es la roca. Deuteronomio 32:4. A ver, por favor. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Él es la roca, ¿sí? Y acá encontramos, buscando, porque ya que cuando está hablando que Él es la roca que fue desechado por los constructores, ¿por qué yo me fui a buscar el significado en hebreo? ¿Por qué? Porque esos versículos del Tanaj están escritos en hebreo. Y cuando dice que es la piedra angular, también se le nombra que es la cabeza, y cabeza en hebreo es rosh, ¿sí? Que es principal. Y este rosh denota liderazgo o el inicio de algo. Porque, a ver, cabeza, si vos los ves en el sistema, hoy en día una persona que es la cabeza de tal lugar, ¿en qué posición se encuentra la persona? Arriba. Pero nosotros no entendemos que el que sirve está abajo. Por eso, Yeshua, que era la cabeza, estaba haciendo el fundamento, estaba sosteniendo, y era la piedra angular para sostener la asamblea de primogénitos. O sea que la cabeza o el principio de algo no solo sugiere puntos más importantes, sino también el inicio, el fundamento de toda estructura. O sea que acá vemos el papel que resalta Yeshua. Si no fundamentás la estructura, la construcción en Yeshua, es imposible que se mantenga en pie. Y yo cuando veía esto, lo relacionaba, porque me va a decir, sí, está bueno lo que es una estructura religiosa. No, hermano. Porque nosotros construimos nuestras casas. Por más que decir, no, yo no construí la casa. Sí, en lo espiritual construiste su casa. Todos los que se han casado han construido sus casas. Los que se van a casar van a construir sus casas. El tema que, ¿con qué material la estás construyendo? ¿Estás poniendo la piedra angular en el lugar que corresponde? Para que esas paredes no se caigan, para que esa estructura permanezca para siempre. Y en ese permanezca para siempre me refiero vos, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus generaciones. Porque de donde vos, como vos hoy decidas hacer la construcción, como hoy decidas construir tu casa, es lo que va en sí disfrutar tu generación o lo que van a sufrir tu generación. Porque cuando una casa no está fundamentada en esa piedra angular, constantemente hay discordia, siempre hay separación. Las paredes están, y al haber separación, wow, imagínense dos paredes que en lugar de tener la piedra angular, tienen simplemente una piedra acá y la otra. Las paredes se abren brechas. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una brecha? ¿Qué entra por las brechas? La serpiente, el enemigo. ¿Entienden? ¿Por qué es tan importante construir con esa piedra fundamental? Con esa piedra que desecharon
los edificadores. El Salmo 118, 22, es lo que leíamos, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Acá el Salmo 118 es parte de los himnos de acción de gracia que se cantan en el templo, dice. La piedra desechada que se convierte en una piedra angular en este salmo es una metáfora para describir cómo Dios transforma la situación de rechazo en oportunidades para revelar su poder y justicia. Acá muchos fuimos rechazados, ¿o no? El sistema mucho te rechazó. ¿Cuántos de los que están acá no sintieron rechazo del sistema o caratulado como tal, como lo que ya vieron cuando, póngale en una, se me viene a la cabeza un frigorífico de fruta allá en Mendoza. Hay una cinta que se va calificando la verdura, la fruta, y la que está buena, exportación, la otra, venta, y la otra, desechar. Y todas están calificadas. Y a nosotros, este maldito sistema nos califica como si fuéramos verdura, fruta. Este sirve, le ponemos la etiqueta y lo elevamos. Este otro, y ahí nomás, más empleaducho no va a terminar, así que este va a ser siempre ¿cómo se llama? Esto que le dan un subsidiario, siempre le van a tener que estar ayudando, porque el sistema hace eso, te etiqueta. ¿Y a cuántos de nosotros nos etiquetaron como inútiles? Como que, y no, a mí, por ejemplo, me han etiquetado como que, como mucho y gran cosa, iba a ser chofer en aquella época habían troles allá en Mendoza. Que lo que los troles son colectivos eléctricos. Era como lo más alto que puede llegar, ser un chofer. Me han etiquetado ahí. ¿Por qué? Porque terminé el secundario, me dediqué a trabajar en el comercio, ya los años se pasaron, ya con 35 años en el comercio, ya sos viejito. ¿Se imagina a la edad que tengo ahora? Pero me habían etiquetado. Y a ustedes no sé en qué te han etiquetado. No, más para manejar la máquina no va a servir. Aquel más que para manejar un remis, gracias que se puede comprar un auto. ¿O no? Y nos creemos la etiqueta. Por eso es necesario que sepamos quién es Yeshua, esa roca, esa piedra angular, esa piedra que fue desechado. Por eso Él es nuestra cabeza. El Salmo celebra la salvación y la intervención de Dios en la vida de su pueblo, mostrando que lo que parecía insignificante o rechazado se convierte en la base de algo grandioso. Es tremendo sentirse rechazado, pero Dios siempre va a usar, por eso nos usa a nosotros. Yo fui rechazado. Es más, hasta me decían, vos no estás capacitado, vos no sabés cómo vas a hacer, no estás para esto, no estás para lo otro. Estaba etiquetado como un mediocre. Como que hasta ahí nomás, ahícito nomás, no se te ocurra pensar más porque no tenés estudio. No, tengo estudio. Pero parece que el sistema te caratula por cuántos libros te has leído, pero lo más importante no es cuántos libros te has leído, cuánto has vivenciado el libro, la Torá. Por eso yo los animo a que se movilicen, que estudien la Torá, que no se dejen engañar, que no sean como lo que decía recién con el tema del bautismo, que no te vendan verdura o no te vendan por verdura, que no te digan sos un zapallo, sos el zapallo, sos alguien.
Che, los veo, ¿me estoy explicando? Porque los veo muy, muy concentrados. Vieron que muchas veces se pasan muy rápido leyendo, o sea, esta parte, por ejemplo, Hechos 4:11, o cuántas veces has leído acerca de lo que es, la piedra fundamental, la piedra que desecharon los constructores, pero no lograbas entender a qué se refería. Yo eso quiero que hoy entiendan, que nosotros tampoco tenemos que desechar, porque estos judíos, mirá, encima que lo crucificaron y todo. Nosotros tenemos el privilegio de que la palabra se nos revele, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir construyendo a nuestro antojo? ¿O lo vamos a hacer con la piedra fundamental? Con esa piedra que desecharon los constructores. Y cuando dice esa piedra que desecharon los constructores, claro, nos remitimos a aquella época, pero ¿por qué no nos venimos y nos quedamos acá nomás y no vamos tan lejos? Porque vos que construiste casa o que viste construir casa, ¿no desecharon esa piedra? ¿No lo hicieron por sus propias fuerzas? ¿Cuánto invitan a esa piedra a ser parte de esa construcción? ¿Cuántos siguen los consejos de esa piedra? ¿Cuántos siguen los consejos de Yeshua? ¿Cuánto toman Mateo 11:28? Se me cruzaron los versículos. Venid a mí, todos los que están cansados y trabajados. ¿Cuánto lo toman? Y toman el yugo. Tomar el yugo es tomar la Torá, hermanos. ¿Querés realmente construir una casa que en los temporales no te lo tiren? Toma el yugo de Yeshua. Isaías dice en el 28:16, por tanto así dice el Señor, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Acá vemos al profeta que trata sobre el juicio y la restauración. O sea, el versículo 16 es una promesa de Dios de colocar una piedra fundamental en Sión, la cual será un fundamento seguro y confiable. Dice, esta piedra es descrita como probada y preciosa, o sea, que sugiere que será un cimiento fuerte en tiempos de juicio y crisis. Se vienen y saben que estamos ya en tiempos de juicio y crisis. Pero si vos has construido sobre esa piedra fundamental, no te tiene que asustar. La piedra angular, acá Isaías, es obvio que es una metáfora del Mesías, que será la base de justicia y salvación. O sea que la promesa de Dios es colocar una piedra en Sión, y resalta la importancia del Mesías como el fundamento de la nueva era y la restauración prometida. Y es lo que justamente Pedro le decía a los saduceos. Ustedes desecharon esa piedra. Creían que la iban a poder romper, pero no, lo trataron de matarlo, pero no pudieron. Ustedes desecharon esa piedra. El fundamento o base es esder en hebreo, esder, así como suena, esder, y viene de sadar, que significa ordenar o establecer. O sea que en un contexto arquitectónico se refiere a la piedra fundamental que proporciona la base para la construcción. Y eso es lo que Isaías está diciendo.
Dicen que el latón es lo último que se va. No me va a vencer. Hermanos, acá en Hechos 4:11, Yeshua es la piedra desechada, dice Pedro, por vosotros los constructores que han venido a hacer la piedra, pero, o sea, él ha venido a hacer la piedra angular y ustedes la han desechado. O sea que Pedro acá usa el concepto de la piedra angular para conectar a Yeshua con las profecías justamente del Tanaj. Al afirmar que Yeshua es la piedra desechada por los constructores, o sea, ¿quiénes son los constructores? ¿A quién se refiere Pedro cuando dice que es la piedra desechada por los constructores? ¿Quiénes eran los constructores? Sí es, don César. Los líderes judíos, los sacerdotes. Ellos eran los constructores, ellos los que estaban encargados de construir, o sea, de mantener ese edificio, esa estructura. Pero claro, la querían construir a su gusto, a su manera. Querían hacer una casa de 3 plantas sin cimiento, o algo así. Se tenían abajo. Para colmo, ni ellos se ponían de acuerdo, porque estaban los saduceos, que estaban en contra de la resurrección, y por lo tanto, los fariseos estaban molestos, aunque se entrelazaban, o sea, hacían mistura, estaban molestos porque rechazaban la resurrección que ellos sí aprobaban. Y los saduceos estaban molestos con los fariseos a causa de sus leyes oral, de la Torah oral, porque eso fue hecha, fue escrita en la sinagoga, o sea, por medio de los fariseos. O sea, ¿qué estructura podían mantener? Y a la vista está, hermanos. Negaron a Yeshua, construyeron como ellos quisieron y terminaron dispersos, terminaron muertos, porque no quisieron construir como la Torah dice. ¿Tenemos pruebas o no? Porque si ellos hubiesen usado esta piedra, ¿no hubiese pasado todo lo que pasó con los judíos? No hubiesen sido destruidos. Si bien el templo sí hubiese sido destruido, pero no hubiese casi desaparecido los judíos. ¿Me siguen? ¿Me puedo expresar? Puedo expresar todo lo que tengo dentro mío y por ahí digo, ¿cómo es lo largo? Hoy estaba en la mesa almorzando y mi esposa empieza a decir, ¿qué te pasa? Y no sé cómo ordenar todo lo que tengo en la cabeza para hacerlo en filita. Si no habrá un caramelito por ahí, por esas casualidades. De miel o de menta, algo. ¿Sabe por qué no me alcanza nada? Pues así se calla, así nos vamos. Así ya le pone un parate. Bueno, gracias. Tampoco sean chupamedio. Gracias. Yo también los amo. Acá Pedro está afirmando que a pesar de que Yeshua fue rechazado y despreciado por los líderes religiosos, es el fundamento esencial para la salvación y la edificación justamente de esa
asamblea de primogénito. Pedro utiliza el concepto de la piedra angular para conectar a Yeshua en esa separación que hoy en día hacen. O sea, o no separan con la hojita en el medio de la Biblia, separan el antiguo, que muchos acá ya no la tienen. Cometieron, no sé qué loco le dijo que arrancaran la hoja esa y la arrancaron. Pero en serio, o sea, aunque parezca el ordenar los libros de la Biblia, pero nada es inocente y nada se hace por casualidad. O sea, que te están diciendo, de acá para allá es una historia nueva, de acá para allá es otra. Eso es lo que marca la hojita esa que está entre Malaquías y Mateo. Acá en Pedro, hablando en la carta primera de Pedro, acá está bastante fuerte. Y presten atención, porque ya vamos a dejar un poquito en paz a los saduceos, a los fariseos, pero Yeshua dijo, cuídense de la levadura de los saduceos, los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Recuerdan? 1 Pedro 2, 6 al 8 vamos a leer. Dícese así. Y ya con esto voy cerrando. Voy cerrando esta hoja y pues sigo con la... Pues esto se encuentra en la Escritura, dice Pedro. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra, una piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Están escuchando? Lo leo de nuevo por si se distrajeron. Pues esto se encuentra en la Escritura. ¿Y qué está citando? Mateo, está citando Juan, está citando Hechos. Pedro acá. El Tanaj. Dice, esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, los que edifican a su manera, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ellos estaban también destinados. Hice mucho énfasis, no sé si les quedó la lectura. O sea, hermano, o tomás a Yeshua para construir o va a ser piedra de tropiezo. Acá Pedro cita justamente Isaías 28, 16 y a Salmo 118, 22 para reafirmar que Yeshua es la piedra angular, pero enfatiza que Yeshua es precioso para los creyentes, pero también es una piedra de tropiezo para aquellos que no creen. O sea que este uso del término subraya justamente la importancia de Yeshua en la construcción de una vida espiritual. Dios nos está llamando a salir de la ignorancia. Yo ignoraba esto porque Dios siempre te va a ir revelando. Nunca creas que te la sabes toda. Nunca creas que lo sabes todo. Siempre en Dios hay más, ¿o no? Siempre en Dios hay más. Sí, porque, o sea, si llegara el momento que voy a conocerás todo, entonces del Dios del cual estás hablando y del que estás aprendiendo, no es el Dios eterno.
Porque en el Dios eterno tenemos toda una eternidad para ir aprendiendo. Tenemos toda una eternidad para ir caminando. Tenemos toda una eternidad, pero no toda una eternidad para decir, entonces, pastor, dijo cuando empezó que no sabemos si mañana vamos a estar y usted dice que tenemos toda una eternidad. O sea, tampoco, porque sé que hay mucho y está bueno que se cuestionen y digan, pero dijo una cosa, pero está diciendo otra. No me refiero a que en el eterno hay una eternidad para ir aprendiendo, pero no hay una eternidad para decidir entregarle la vida a Yeshua. No hay una eternidad para arrepentirte de tus pecados. No hay una eternidad para hacerte Teshuvá. Sí, una eternidad para ir aprendiendo, porque vamos a seguir aprendiendo siempre. Vamos a estar aprendiendo de Él. La piedra angular que desecharon los constructores. Hermano, vuelvo a decirte, vos sos el constructor de tu vida. ¿Vas a seguir construyendo a tu manera? Con el riesgo de que se te venga todo abajo, o vas a decir, tirar todo y empezar de nuevo. Ir a buscar la piedra que había desechado allá en el fondo. Hay un relato, hago un paréntesis cortito. Dicen que cuando estaban construyendo el templo de Salomón, ustedes saben que ahí no se usó nada metálico, que iban a la cantera, o sea, fíjense la precisión, evidentemente fue guiado por el Eterno, cortaban las piedras a medida y la llevaban al monte. Y dicen que llevaron, porque la piedra está la piedra fundamental, pero también la otra piedra que va arriba, porque si no las paredes se abren. O sea, tiene que estar la base, o sea, hablando en construcción, la viga de fundación y la viga de lindel. O sea, la roca de fundación y la roca de lindel para que las paredes de arriba tampoco se abran. Y habían llevado la roca de fundación, las dos rocas, misma medida, y empezaron los constructores y había una roca que les estorbaba, la pillaban para allá, la tiraban para aquel otro lado. Al último la empujaron al Valle del Cedrón. Y cuando llegaron al final le faltaba esa roca. Pero la habían desechado porque pensaban que ¿para qué? No me hace falta ahora. ¿Para qué voy a buscar? ¿Para qué voy a estudiar? No me hace falta ahora. Hasta que se dieron cuenta, mandaron, dice, la caldera a pedir esa piedra y dijeron, pero si la mandamos las dos juntas, porque era la misma medida, cortamos misma medida, la mandamos las dos juntas. Y es la que desechamos y la tiramos al Valle de Cedrón. Es un relato, no sé si habrá sido así tal cual, pero pensarlo si a veces nosotros somos de eso. Pero si todavía tengo tiempo, ¿para qué lo voy a querer? ¿Qué necesidad ponerme a estudiar la Torá? ¿Qué necesidad de leer las reflexiones? ¿Qué necesidad es comentar los videos? ¿Qué necesidad es? ¿Qué necesidad es? Porque tengo todo el tiempo ocupado. Porque estoy construyendo mi vida. Estoy construyendo mi futuro, mi economía. Ojo, hermanos, que estén construyendo sin la roca angular. Tengan cuidado. Seamos sabios. Le dice a alguien que construyó así y se vino todo abajo. Hasta que encontró. O sea, yo no conocía la piedra angular. No fue por rebelde güey, sino porque no la conocía. Y cuando la conocí dije, gracias Señor por darme esta piedra. Evidentemente yo de acá puedo construir ahora mi casa y no se me va a venir abajo. Y hacen 25 años que se mantiene en pie. Y no se va a venir abajo porque
a los constructores que yo enseñé están construyendo también con esa roca. Eso también es tan importante saber que lo que vos estás haciendo, después van a seguir los que están en tu casa. Vos estás construyendo así nomás y los que siguen van a construir así nomás. ¿Por qué? Porque siguen tu ejemplo. Está eso, es tan trillado esa imagen que dice, hijo, fíjate por dónde caminas. Y el hijo le dice, fíjate vos porque yo estoy siguiendo tus pasos. Hijo, fíjate, no te vayas a tomar. Y fíjate vos no estar tomando tanto porque yo voy a seguir tus pasos. Hijo, no te vayas a fumar y no estés con un cigarrillo porque yo estoy siguiendo tus pasos. O sea, no sé si me entienden. Hijo, es necesario que te pongas a estudiar la Torá y no te veo. Es necesario que ores y no te veo. Porque los hijos hacen lo que ven hacer al padre. Y Yeshua dice, él hace lo que ve hacer al padre. Vamos a orar. Porque esto da para trasnoche, pero veo que están pensando en el guiso ya. ¿Oramos? Espero que me haya podido explicar con este tema. Realmente el lunes el Señor me lo hacía ver y decía, wow, ¿cómo Dios no está permanente diciendo, mira, acá tenés, mira, mira? Y vos estás ahí y no sé cómo hacer, ¿y qué hago, Señor? ¿Y para qué lo agarro? Y el Señor te está diciendo, te lo está mostrando, te está diciendo, acá está, acá tenés el camino, acá tenés el mapa, acá tenés el GPS, acá tenés GPS. Pero, hermanos, hagan un sacrificio que no debería ser así. Debería ser un placer ponerse a estudiar la Torah, la bendita instrucción. Les propongo que esta semana se sacrifiquen y pongan algo en ese grupo discipulado. Algo. Y así como dice, como decía, los hijos siguen lo que ven hacerle al Padre, los discípulos hacen, lo que ven a sus líderes. Así que el líder va a vivir en remojo y a obligarse. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sabes? Tenemos más líderes acá. Qué bueno. Todos. Y son líderes, no caciques y pocos indios, son líderes. ¿Vieron que está esa frase? Ah, ahí son puros caciques y pocos indios. No, acá son líderes. Líderes desde el servicio, ¿cómo se...? Bueno, el servicio acá en el santuario, líder en sus casas. O sea, todos tienen un liderazgo, todos. En mayor rango, menor rango, pero todos tienen un liderazgo. ¿Y saben qué? Dios te va a demandar de cada cosa, de cada talento que te ha dado. Los invito a que cierren sus ojos, si quieren, si están decididos a construir con esa piedra que desecharon los constructores, cierren sus ojos. Bendito eres, Abba. Bendito eres, Padre amado. Señor, te damos gracias por la profunda enseñanza de tu palabra que nos revelas a través de Yeshua. Te damos gracias porque nos has revelado sobre esa piedra angular. Nos has revelado el fundamento sólido sobre el cual se construye nuestra fe. Señor, reconocemos con humildad
que a lo largo de la historia y en nuestras propias vidas muchas veces hemos rechazado, ignorado o hemos menospreciado esa piedra que es Yeshua, tu Hijo. Sin embargo, papá, sabemos que tú has hecho de Él esa piedra angular. Tú has hecho el cimiento inquebrantable sobre el que se edifica tu obra. Señor, te pedimos que en este momento de duda y dificultades podamos ver a Yeshua como el fundamento firme que sostiene nuestras vidas y nuestra fe. Señor, ayúdanos a abrir nuestros corazones, nuestra mente para aceptar y valorar la verdad de su sacrificio y su amor incondicional. Señor, fortalécenos para que podamos construir nuestra vida sobre este sólido fundamento y que nuestras acciones reflejen el propósito y la justicia que Él representa. Padre amado, te agradecemos por la redención y la restauración que tú ofreces y te pedimos que nos guíes para ser testigos fieles de tu verdad, ser testigos fieles de ese amor y manifestarlo en este mundo. Señor, que el rechazo y las pruebas que enfrentamos nos acerquen más a ti y nos inspiren a vivir con esperanza, con fe y valentía. Te lo pedimos en el bendito nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Amén.